Sí, Antonio, que tengas buenas noches. Bueno, Edgar, ahora sí, te cedo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias y la verdad es de que aprecio mucho el tiempo y lo que han compartido acerca de sí mismos cada uno de quienes lo han hecho y va muy a tono a lo que vamos a compartir el día de hoy, porque al final del día, muy a tono a lo que comentaba ahorita Antonio, pues hay un propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que estamos participando en este entrenamiento. Y no tiene básicamente nada de casualidad que estemos exactamente en donde estemos. Y la lección 5 voy a compartírselas ahora acá en pantalla. Continuar, sí, correcto, acá está. Esta es lección 5 que tiene por título Discipulando a nuevos creyentes. Y de entrada yo sé que tiene un título muy religioso, que puede parecer de iglesia, que puede parecer demasiado espiritual y que poco tiene que ver con el mundo empresarial o de los negocios o con el mundo profesional. Y sin embargo es exactamente todo lo contrario. La lección 5, Discipulando a Nuevos Creyentes, tiene como lectura bíblica Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, 18, 19 y 20. Lo vamos a compartir en dos ocasiones tomando dos versiones bíblicas diferentes. La primera de ellas, no sé qué versión tengas de la Biblia ahí, Ladislao, no sé si tengas la Reina Valera 60. Sí, así es la Reina Valera 60. Correcto. Aquí lo tengo listo. Comenzamos con esa versión. Adelante, por favor. Bien, Mateo 18:20 dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas gracias. Bueno, es un pasaje crucial hablando acerca del cristianismo. Es lo que se ha mencionado o se ha llamado la gran comisión, la gran encomienda, la gran misión que Jesús da. Jesús está con sus discípulos, está con los apóstoles, está con los más cercanos y en este momento Él está dando básicamente sus últimas palabras de su ministerio terrenal. Quiero que pensemos por un momento, si nosotros estuviéramos plenamente seguros de que estamos por decir las últimas palabras de nuestra vida, ¿a quién se las diríamos? ¿Y qué le diríamos? Yo creo que la mayoría de nosotros, si estuviéramos plenamente conscientes de que no vamos a volver a hablar con nuestros seres queridos nunca más, y que es lo último que les vamos a decir, seríamos muy cuidadosos en decirles algo relevante, algo importante, algo trascendente. En este momento estamos escuchando las palabras que Jesús sabe que le tiene que decir a sus discípulos, porque a partir de este momento la relación con ellos va a ser diferente. Concluye en el versículo 20 diciéndoles, yo voy a estar con ustedes todos los días, y esto es una realidad. Los creyentes en Cristo confiamos en que Él está cumpliendo cada día, cada simple y llano día de todas las semanas, de todos los años, hasta que Él vuelva, esa palabra de que está con nosotros, pero está con nosotros ahora de una manera distinta. Voy a estar con ustedes todos los días, pero ellos lo dejaron de ver físicamente y comenzaron a tener una relación espiritual con Él. Y entonces les deja la más grande de las encomiendas. Después de todo lo que les enseñó, después de todo lo que trabajó con ellos, finalmente les dice, este es el trabajo. Ustedes tienen que ir a hacer discípulos. Ustedes tienen que encontrar discípulos de todas las naciones, ir a todas las naciones y hacer discípulos, no de ellos, sino de Jesús. Discípulos míos, ustedes tienen que encontrar gente que me siga. Y esto es, al final del día, el gran mandamiento, la gran comisión, quiero decir. Volviendo a nuestro material, lección 5, encontramos el desafío.
Vean qué interesante la primera pregunta con la que comienza. Dice, ¿qué dirías tú, qué diría yo, qué diríamos si Jesús hubiera ordenado ir por todo el mundo, construyamos un exitoso negocio, amasen una gran fortuna, vivan confortablemente y den algo de sus ganancias a la obra del Señor? Y luego pregunta, ¿sería más fácil ser cristiano en los negocios? Y bueno, yo creo que la respuesta contundente sería sí. Obviamente, si se nos está estimulando a vivir una vida de privilegios y de comodidades, pues, ¿quién diría que no? ¿Sería más fácil? Pues sería al menos más atractivo. La propia Biblia dice que en los postreros días se van a estar predicando cosas que la gente tiene comezón de oír. Es decir, hay mensajes que son muy atractivos. Evidentemente, hay algunos que son más atractivos que otros. Y el mensaje de ser opulente, ser exitoso, ser rico, vivir una vida cómoda, es un mensaje muy atractivo. Pero luego dice aquí el material, en realidad, Jesús nunca dijo eso. Más bien, él dijo, vayan y hagan discípulos, id y haced discípulos. ¿Qué significa esto y cómo pueden los creyentes cumplir con este mandamiento en el mundo empresarial actual, en el contemporáneo mundo empresarial? Y aquí encontramos una de las bases, no solamente del ministerio del CBMC, sino en realidad de todos aquellos que han sido llamados a vivir una vida en relación con Dios a través de Jesucristo. Cumplir la gran comisión significa dos cosas: id, y la otra es haced discípulos. Muchas veces lo comento, y lo comento con gente de iglesia, lo comento con pastores, lo comento con gente que está muy involucrado en la obra ministerial, que nosotros, al menos en Occidente, en nuestro continente, en nuestro contexto, vivimos en una iglesia que es o que tiene un mensaje eclesiocéntrico. Es decir, solemos invitar a la gente a la iglesia. Y eso no está mal en sí mismo. Sin embargo, podemos creer que estamos cumpliendo la gran comisión, invitando a la gente a que asista a las reuniones de la iglesia, a los eventos de la iglesia. Pero la gran comisión, por lo menos en mi Biblia, y estoy muy seguro que en la tuya también, sigue diciendo, id y haced. Y entonces aquí hay un gran desafío. ¿Qué significa ir? ¿O qué significa ir? ¿A dónde? Y hacer discípulos. ¿Qué es? Volvamos a Mateo. En la reacción encontramos 4 o 5 elementos. Acá están los primeros 5. Y el primero de ellos dice, lea Mateo 28, versículos 18 al 20. Ya nos lo compartió Ladislao en la versión Reina Valera. Y quisiera compartirles el mismo texto simplemente para tener un panorama más amplio, pero ahora en la nueva traducción viviente. Vean lo que dice la Escritura. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Viene una pregunta en la reacción y dice, ¿en dónde dijo que Jesús que vayamos a ser discípulos? La versión Reina Valera es muy clara, porque dice, y vayan a todas las naciones. La gran comisión tiene que ver con gente de todas las naciones, de todas las culturas, de todas las lenguas. Esto es algo muy interesante porque venía a romper la lógica de las personas con las que Jesús estaba hablando. Después sabemos, por lo que ocurre en el libro de los Hechos y en otros libros del Nuevo Testamento, en particular Hechos y en el libro de los Gálatas, o la carta a los Gálatas, nos damos cuenta que ellos no entendieron muy bien la idea de ir a todas las naciones. Para el judío de esa época, increíblemente para muchos del día de hoy, la revelación de Dios es exclusivamente para ellos. Y una persona que no es judía, pues no tendría ni siquiera la menor oportunidad de conocer a Dios.
Y sin embargo, en la Gran Comisión ellos reciben de entrada el mandato de ir a todas las naciones y hacer discípulos. Luego dice acá el material en la reacción, la siguiente pregunta: ¿qué les vamos a enseñar? ¿Y en nombre de quién o con qué autoridad haremos esto? Y aquí quiero presentar algo que de alguna manera nos ejemplifica muy claro exactamente qué es o de qué se trata ir y llevar el mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, lo tomo de la Nueva Traducción Viviente, dice: así que somos embajadores de Cristo. Atención con esto. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Aquí el material nos dice, ¿a quién le vamos a decir? Bueno, pues a gente de todas naciones. ¿En nombre de quién? Pues obviamente nosotros hablamos en nombre de Cristo. ¿Y con qué autoridad? Con su autoridad. Y segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, aterriza el asunto diciendo, esto se trata de ser un representante, de ser un embajador. Y entonces la palabra embajador nos va a abrir de una manera muy interesante el panorama acerca de cuál es esta labor de cumplir la gran comisión en el mundo en el que estamos viviendo. Y aquí les presento esto que forma parte de un material del CBMC que se llama Marketplace Ambassador, embajador en el mundo del mercado empresarial. Y viene una pregunta, ¿turista o embajador? La idea es, ¿qué eres? ¿Tú eres un turista o eres un embajador? Un turista, nos dice el diccionario de la Real Academia Española, es una persona que viaja por placer, visitando varios lugares en poco tiempo. Esto es tal cual lo que dice el diccionario para definir turista. Vean lo que nos dice el mismo diccionario, pero ahora refiriéndose a embajador. Embajador, persona con el mayor rango en el servicio diplomático, que representa ante otros estados, estado que la nombra. Es una persona que tiene un alto rango, pero que va a una nación representando a otra, va a un estado representando a otro. Luego nos dice el diccionario, persona, entidad o cosa que por ser características de un lugar o país se consideran representativas de ello. Nos dice la escritura, ustedes son embajadores, no son turistas. Para cumplir la gran comisión, tú debes de saber que tienes que conducirte como un embajador. Estás representando el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Dónde? Y entonces la respuesta tiene que ver con la palabra que encontramos ahí en Mateo 28, id. La palabra id, aunque representa el concepto de ir, se pudiera traducir también como yendo. Y esto significa básicamente que no importa el lugar en donde estemos. Ahí donde estemos, nosotros somos un representante y no un turista. Nosotros somos un representante de Dios y de su reino. Vamos a hacer un comparativo entre un turista y un embajador. ¿Cuál es la misión, la meta, la disposición, el estilo de vida, la prioridad, la identidad de un turista? Bueno, para empezar, un turista tiene como misión, pues, gozar del lugar que está visitando. Su meta es pasarla bien, él está dispuesto a disfrutar de lo mejor, su estilo de vida tiene que ver con agradarse a sí mismo o a su familia, su prioridad es él y su identidad se mantiene. Un turista llega a un lugar y permanece siendo un extranjero, por ejemplo. Es un visitante, es alguien que no cambia su identidad por el hecho de estar visitando un país. En cambio, un embajador tiene como misión, en vez de simplemente gozar, servir. Él va a esa nación, él va a ese otro estado haciendo un trabajo, que es el de representar a su nación, el de representar a su estado. Su meta es llevar un mensaje. El mensaje no es su mensaje. Su mensaje resulta ser el mensaje de su nación, de su estado, de su reino. Su disposición es al sacrificio. Su estilo de vida tiene que ver con agradar a su propio estado, a su propio país, a su propia nación. Su prioridad es su país, son otros, no es él.
y su identidad es transformada, porque aquí el ser embajador le da un título, le da una cualidad y le da una condición en la que él está en ese país. Mientras él esté en esa nación, en la calidad de embajador, va a recibir inclusive un trato diplomático. Y esto es, al final del día, algo que nos debe de recordar, que cuando la Escritura nos dice que nosotros somos embajadores, esto tiene que ver con el hecho de que estamos representando a Dios en donde quiera que estemos. Me voy y vuelvo al material, a la reacción, al punto número 2. Vean lo que nos dice acá. Otra pregunta. ¿Qué le hace suponer que Jesús nos ordenó a ser discípulos en lugar de conversos? Y este es un tema muy importante. Pudiéramos ahondarlo mucho, trataré de ser breve. Vamos a hacer una distinción entre estos dos conceptos que ahorita llamamos embajador y turista. En el terreno espiritual, pudiéramos pensar que hay personas que simpatizan mucho con Jesús, les encanta Jesús, les cae muy bien Jesús, pero no están comprometidos con él, al menos no a muerte. Y eso hace una diferencia en la relación que se tiene con Jesús. Hace algún tiempo compartí un mensaje muy a tono a esto. Voy a poner nada más algunos elementos. Este mensaje se llama Los rasgos del discípulo. Y partíamos de esto. Juan 6:66, un número muy especial. Y es además muy posiblemente el versículo más triste de toda la Biblia. Sabemos que hay un versículo muy cortito y además habla del llanto de Jesús. Jesús lloró en el Evangelio de Juan también. Pero este versículo, Juan 6:66, nos dice algo que es terrible. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hubo gente que simpatizaba con Jesús, que quería seguirlo, pero cuando se dio cuenta que la cosa no era fácil, decidió dejarlo de hacer. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser embajadores y no turistas. Y ser turista es una maravilla, pero ser embajador es una responsabilidad que no todos están dispuestos a pagar. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es crucial en la vida y en la relación con Jesús. Sin discipulado, si la persona no es verdaderamente un discípulo de Jesús, no tiene salvación eterna, no tiene renovación interna y no tiene transformación externa. Oír acerca de Jesús, escuchar y tomar algunas cositas de él, es muy simpático y muy bonito, pero no nos va a transformar, no nos va a dar salvación eterna, ni renovación interna, ni transformación externa. ¿Cuáles son los requisitos para ser un verdadero discípulo de Jesús? La palabra discípulo aparece muy pocas veces en el Antiguo Testamento. La versión Reina Valera aparece en un par de ocasiones y hay versiones en las que solo aparece una vez, en todo el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo aparece cientos de veces. De esas cientos de veces, 3 son brutalmente significativas. Porque esas 3 veces son 3 condiciones con las cuales categóricamente Jesús está diciendo, hay personas que no van a ser mis discípulos, que no van a calificar para ser mis discípulos. Estas 3 veces aparecen en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. La primera de ellas la tomo del versículo 26. Jesús enseñó que sus seguidores debían amarle a él más que a cualquier persona. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En el contexto bíblico sabemos que nunca la Escritura nos está pidiendo que odiemos a nuestra mamá, a nuestro papá. Lo que está diciendo es que el amor por Jesús debe ser mucho más grande que aún el que podamos sentir por personas tan cercanas como el padre, la madre, la mujer, los hijos. Jesús enseñó
que sus seguidores debíamos amarlo más que a cualquier persona. Número 2, Jesús enseñó que sus discípulos debíamos amarle a él más que a cualquier propósito personal. Dice el versículo 27 de Lucas 14, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este es un versículo que se ha malinterpretado muchísimo y llegamos a pensar que nuestra cruz es una persona con la que batallamos o una adicción o alguna situación que nos aflige. Sin embargo, la cruz tiene que ver con la pasión y muerte de Cristo. Y básicamente lo que nos está diciendo Jesús es: el que no está dispuesto a dar su vida por mí, no puede ser mi discípulo. De tal manera que calificar no es sencillo. Él quiere que le amemos, pero le amemos más que a cualquier persona. Quiere que le amemos, pero que le amemos más que a cualquier propósito. Y quiere que le amemos más que a cualquier posesión. Versículo 33 de Lucas 14. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Parece que el tema no es menor. Y ese es el verdadero punto. Nosotros hemos sido desafiados, primero que nada, a ser discípulos, para luego hacer discípulos. Nadie da lo que no tiene. Cuando yo estoy dispuesto a amar a Jesús, más que a cualquier persona, más que a cualquier propósito, más que a cualquier posesión, entonces soy un discípulo de Cristo. Y entonces también estoy llamado y comisionado a hacer nuevos discípulos, a estar trabajando con otros que estén convirtiéndose en discípulos de Cristo. ¿Por qué el lugar de trabajo es un lugar lógico para encontrar personas que necesitan ser discipuladas? Nos dice en la reacción el punto número 3. Y la pregunta pues es muy lógica, porque en el trabajo hay personas. Y esa es una realidad en todas las personas. Todas las personas necesitan a Cristo. Todas las personas necesitan un encuentro personal con Dios a través de Cristo, porque sin Cristo no hay salvación eterna, no hay renovación interna y no hay transformación externa. Dice la Escritura: separados de mí, nada podéis hacer. Palabras de Cristo. Una persona puede hacer maravillas con su vida, pero si no tiene una relación con Cristo, bye bye, no hay nada más que hacer. Pasar la eternidad sin Cristo es la muerte. La Biblia le llama la segunda muerte. ¿De qué ganarías, dice, si obtuvieras el mundo entero y perdieras tu alma? Nada pueden hacer sin estar relacionados conmigo. Reacción número 4. ¿Qué problemas pudiera tener al tratar de establecer una relación de discipulado con un empleado, con un jefe, con un colega, con un proveedor, con un cliente? Esto obstaculizaría sus intenciones de hacer discípulos. Cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, es una maravilla y queremos que otros tengan esa relación con Cristo. Y entonces, en el lugar de trabajo están personas que con mucha seguridad necesitan tener esa relación, y a nosotros se nos puede hacer muy sencillo comenzarles a hablar. ¿Podemos llegar a tener un problema? Sí. Se nos puede tachar de locos, se nos puede tachar de religiosos, se nos puede tachar de fanáticos, y puede ser que inclusive perdamos el trabajo. Y entonces cabe la prudencia, cabe la sabiduría, sin dejar de lado el estar haciendo la gran comisión. Y es aquí donde surge el CBMC. El CBMC surge, lo comenté en alguna otra sesión, en un momento terrible de la economía en los Estados Unidos, la Gran Depresión. Y entonces, hombres de fe buscan a hombres que amaban mucho a sus empresas, pero que no tenían esa relación con Cristo. No los invitan a la iglesia. Lo pudieron haber hecho y quizá lo hicieron alguna vez. Pero en lugar de hacer eso, los invitaron a un teatro, a un cine. Y los invitaron no a ver una película, sino a recibir un sándwich, tomarse un café y recibir el alimento espiritual. Al día de hoy hay miles
de grupos del CBMC o del CEPEC que se reúnen en restaurantes, en cafés, en lugares públicos para hablar acerca de Cristo. Y aquí está el asunto. Si Dios me está inquietando para hablarle de Cristo a un amigo, a un compañero, a mi jefe, a un proveedor, de pronto va a ser quizá mucho más fácil para mí a invitarlo a un café que invitarlo, por ejemplo, a la iglesia. Y eso pudiera ser. Pero quizás es más sencillo invitarlo a un café y decir, mira, quiero que nos tomemos un café y quiero compartirte mi experiencia. Después, en otras sesiones, vamos a tocar abiertamente el tema de compartir, porque en muchas ocasiones, especialmente cuando yo inicié mi vida cristiana, lo hacía pésimo. Yo agarraba a la gente a bibliazos y le caía gordo a todo el mundo, y eso no es. Un día entendí que eso no era lo que Dios me estaba llamando. Dios me estaba llamando a ser testigo, no abogado. Pero eso ya lo veremos en otra ocasión. Aquí voy a hacer una pausa. Le voy a pedir a Ofe que nos ayude con el tema de las preguntas. Ofe, ¿cómo vamos con las preguntas? Hola, Edgar, no tenemos preguntas, solo por ahí alguien nos preguntaba cuál era la tercera cosa que no podía existir sin lo que era transformación. Nos decía María Elena que si podía repetir, sin Cristo no hay renovación, transformación y qué otra cosa. Ya le respondimos que se refería a salvación eterna. Sí, salvación eterna es renovación interna y transformación externa. Y muy bien. Sí, sería todo. Correcto, muchas gracias, Ofe. Número 5, y este es el mero meollo del asunto. ¿Cuál cree que es la meta de hacer discípulos? Y dice, considere 2 de Timoteo 2:2. Le quiero pedir a Ladislao si nos ayuda con la lectura de ese pasaje. Está bien fácil de memorizar. 2 de Timoteo 2:2. ¿Qué dice ese texto, Ladislao? Sí, claro que sí, Edgar. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Correcto. Ahí estamos escuchando, la lectura propiamente es un escrito del apóstol Pablo. Ahora, ¿esta lectura a quién está dirigida, Ladislao? Bien, está dirigida a Timoteo, que era Correcto. discípulo de Pablo, ¿verdad? Es correcto. Así Pablo, él se convierte en un discípulo de Cristo y él comienza a discipular a otros, a muchos, a Tito, a muchos que menciona en sus diferentes cartas. Algunos les dirige cartas, como precisamente es el caso de Timoteo. Pero vean lo que le está pidiendo a Timoteo. Le está pidiendo que eso que aprendió de él ahora se lo encargue a otros, para que esos otros se lo enseñen a otros. Y este es un punto muy importante, porque la gran comisión muchas veces se ha interpretado como una labor que tienen que hacer solo ciertas personas de la iglesia. Personas que tienen un trabajo en la iglesia, personas que tienen un cargo en la iglesia y que ellos son los encargados de difundir el mensaje, y que el resto de los creyentes pues simplemente tienen que atender a los servicios, visitar las instalaciones y estar en los eventos religiosos, y eso es suficiente. Es importante hacer notar que en el Nuevo Testamento nunca vamos a encontrar la diferencia, la distinción entre clero y laicos. Vamos a encontrar que la iglesia existía, que tenía funciones. Vamos a encontrar, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, que él dice que él llamó a unos profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros, y hay cargos que la iglesia tiene, pero también nos dice el mismo Nuevo Testamento que todos los creyentes somos reyes y sacerdotes. ¿Cuál es la idea? Que aunque algunas personas pueden tener un trabajo en la iglesia de tiempo completo, todos los creyentes, aunque estén trabajando en una oficina, aunque estén trabajando en una empresa, aunque estén siendo empresarios o siendo empleados, no importa lo que estén haciendo, ellos están trabajando de tiempo completo para Dios. Todos los creyentes tienen el llamado universal de trabajar para Dios de tiempo completo, no necesariamente
en el aspecto religioso. Toda la vida es de Dios, toda nuestra vida es para Dios y todo lo que hacemos debe estar filtrado por nuestra relación. Aquí quiero pedirle a Ofe que nos comparta parte de lo que Dios ha hecho en su vida, en su ministerio. Ella ha tenido una labor de muchos años trabajando en el tema de los recursos humanos y ahí en su oficina se convirtió en un lugar dentro de su propia empresa en donde Dios ministró a muchísimas personas. Cuéntanos un poquito de tu propia experiencia, Ofe, para ampliar aquí el punto. Claro que sí, Edgar. Quiero iniciar con lo que dice Mateo 5:13. Jesús mismo nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la luz es iluminar, la sal produce sed. Y la mejor manera que yo personalmente he encontrado para producir sed en las personas, sed de Dios, es definitivamente hablándole en la demostración del poder del Espíritu Santo. Esto es a través de lo que Dios ha hecho en mi vida y aún mejor, lo que puede hacer Dios en la vida de ellos. Y te comento, como bien decías, a través de los años en mi oficina, aproximadamente hace 2 años, entró a mi oficina una chica llamada Giselle. Ella era la recepcionista y entró llorando, muy preocupada, y le digo, ¿qué pasó, Gis? Me dice, Lick, estoy muy afligida, tengo una bola en el cuello y me dicen que es cáncer. Y yo digo, bueno, señora, cuando está en mi oficina, yo sé que ellos van en busca de ese consuelo, de esa palabra de esperanza. Entonces le pregunté, Gis, ¿crees que Dios te puede sanar? A lo que ella dijo que sí. Le dije, ¿quieres que le pidamos a Dios que te sane? Dijo, sí. En ese momento hicimos ella y una pequeña oración a Dios, suplicándole primero que le diera paz porque estaba emocionalmente muy mal. Después le pedí a Dios que si era en su perfecta voluntad le sanara, porque yo sabía que Él tenía el poder para hacerlo. Y fue todo, no fue una oración ni una plática con Dios muy extensa, si acaso fueron 3 minutos a lo sumo. Ella salió de ahí con paz y con una esperanza. Pasados los días, ella viene a mi oficina y me dice, Lick, ¿qué cree? Me dijeron que me van a operar, va a ser todo rápido porque pues al parecer esto está muy avanzado, le estaba creciendo muy rápido lo que tenía ella en el cuello. Y le dije, Gis, solo confía en Dios, Él tiene la última palabra. Así pasaron unos días, después tuvimos una junta en mi oficina, donde se les daba ahí instrucciones a todos de sus funciones, de lo que íbamos a hacer. Y llegó el momento en que le tocaba a Gisela y le dije, Gis, bueno, te toca esto y lo otro. Y ella voltea y me dice, Lick, acuérdese que el lunes yo ya no vengo porque me van a operar. Yo seguí inscribiendo y solamente le dije, ¿sabes qué? A ti no te van a operar. Estaban como 7 personas ahí y todos se quedaron así como que en silencio. ¿Por qué le dice que no la van a operar? Y yo seguí escribiendo, pero yo tenía la convicción de que Dios había hecho algo en ella y que no la iban a operar. Entonces pasa el lunes y pues no va a trabajar. El martes llega a mi oficina y la veo con una cara como que de, pasó algo, aquí estoy. Y le digo, ¿qué pasó, Gis? Dice, ¿qué crees? Ya estaba en el quirófano, preparada. Llegó la doctora que me iba a operar y con mi expediente y me dice, ¿sabes qué? No te voy a operar. Esto yo ya lo estudié bien y tú no necesitas operación. Con un tratamiento a ti se te va a desaparecer esto, se te va a quitar. Y ella bien emocionada me dice, cuando la doctora me estaba diciendo a mí, inmediatamente recordé sus palabras que me dijo, no te van a operar. Entonces, ella, ya pasaron 2 años, no lo operaron, nunca lo operaron.
Yo hace pues ya un tiempo que no la veo porque salí de la empresa en la que trabajaba, pero hasta la fecha sé que no lo operaron, que ella está bien y pues esto es para la honra y gloria de Dios. Con esto yo les quiero animar a todos ustedes a que hablen lo que Dios hace en nuestras vidas, porque hay mucha necesidad allá afuera, en nuestros trabajos, en nuestra familia, y tenemos que dar lo que nosotros recibimos de Dios, dárselo a alguien más. Gracias. Muchas gracias, Ofe. Gracias por compartirlo. Y Dios abre esas oportunidades para hacer resplandecer su gloria, su poder y tocar personas. No hay límite, incluyendo el trabajo. Quiero pedirle a Ladislao que también tome el tiempo de compartir un poco lo que Dios ha estado haciendo en su medio, en su entorno, y cómo es que lo ha estado usando. Adelante, Ladislao, por favor. Sí, gracias, Edgar, y gracias a todos los que nos escuchan. Mira, yo aquí hice una redacción pequeña que te envié con el fin de hacerles saber lo difícil que es a veces tomar el compromiso de discipular, que es de lo que estamos hablando en el capítulo 5 de hoy. Mira, a veces cumplir este cometido, escribí yo aquí, en un templo es más fácil, ¿verdad? Ya que todos van con la intención de escuchar. El reto realmente es hacerlo fuera del área de confort, en el área de trabajo, donde nos desenvolvemos, como decía ahorita la licenciada, ¿verdad? Karen, perdón. Es muy difícil, Ofelia, ¿verdad? Perdón, la que compartió. Es muy difícil a veces comprometernos, porque realmente cuando uno confiesa en el trabajo o en tu círculo de amistades que eres cristiano, es como si prendiéramos un reflector. Nos van a enfocar y toda la gente nos va a estar viendo y a veces hasta nos juzgan, ¿verdad? Oye, pues si tú dices que eres cristiano, no deberías de decir, no deberías de hacer o deberías de hacer. Entonces, a veces no se habla mucho del tema para no vernos comprometidos. Pero cuando el Señor nos dice que discipulemos, yo creo que estamos hablando de que tenemos que llevar la cruz, precisamente, lo que decías tú, llevar la cruz en todos lados. No se vale cargar la cruz en el templo y la dejamos ahí a la salida. Yo en lo personal, ¿verdad? Como un ejemplo nada más para que sea de edificación, yo soy miembro de un club rotario. El club rotario pues es una organización de ayuda humanitaria, pero sin fines religiosos. No se habla del tema. Y donde yo convivo, llevo a mi místico propósito es compartirles de Dios. Y lo he logrado y han sido buenos receptores debido a la amistad que se ha generado, que es a lo que quiero animar al grupo de oyentes que estamos aquí. Lo principal es la amistad, Edgar. Lo principal es que no seamos juiciosos, que no estemos con el dedo, que no estemos, como decías tú, a bibliazos, que realmente seamos amigos, que realmente la gente se pueda acercar con mucha confianza a nosotros, porque en el ser humano siempre llega un momento de un conflicto, de una necesidad, de algún problema. Y la gente sabe que cuando una persona está cerca de Dios, le vas a dar un buen consejo. Yo aquí escribí, por lo tanto es muy importante que nos conduzcamos como amigos, no ser juiciosos, no religiosos, tratar de convivir con el máximo de personas que podamos, ser luz, porque a veces nos enclaustramos en un grupo reducido de amigos de algún templo o de nuestra forma de pensar y no nos abrimos a otras personas, porque a veces somos juiciosos, ¿verdad? Oye, esa persona tiene una mala conducta y yo no le hablo. Y realmente es la persona que más necesita escuchar nuestro consejo o sobre todo ver nuestro testimonio de vida. Para poder estar ahí en sus momentos difíciles precisamente y aprovechar toda oportunidad para hablar y compartir. Ese es el discipulado realmente. El discipulado es una extensión. Cuando realmente alguien ya se llega a decidir a seguir el camino, es mejor cuando nosotros somos sus guías espirituales, ya que para estas personas efectivamente van a ser nuestros discípulos y pueden ser clientes, compañeros de trabajo, jefes, empleados, pues estamos puestos por Dios para alcanzar a los que están cerca de nosotros. A veces pensamos que es necesario salir a la gran comisión a otro país o pensamos que tenemos que ser miembros de alguna organización religiosa muy grande, cuando realmente la necesidad la podemos tener ahí con un empleado, como nos compartía ahorita nuestra compañera, o un proveedor o un cliente. Pero fíjate que cuando hay una relación de mucha amistad, son los que se sienten más comprometidos. Cuando somos amigos y nos sentamos al lado del amigo,
y le decimos, oye amigo, te tengo que platicar algo. Fíjate que mi camino se llama Jesús. Fíjate que en él he encontrado vida, he encontrado salvación, he encontrado protección. Y normalmente son personas que se prestan a escuchar, porque ya está el antecedente de la amistad. Ahora, el discipulado, pues no nada más es compartir de la fe, significa darle seguimiento. Entonces, ahí es donde es muy importante que si la persona ya tuvo oídos para oír, pues sí, como tú dices, invitarlo a un café o invitarlo a reuniones como estas, como CEPEC, para que no nada más quede en una sola vez, sino poder seguir dándole continuidad a nuestra plática centrada en Cristo, centrada en nuestro testimonio, centrada en la palabra de Dios. Pero es increíble, Edgar, y con esto termino, el milagro de la amistad. La amistad te abre las puertas para que te escuchen, porque ya primero te ganaste a la persona y ahora tiene oídos para escuchar la importante palabra de Dios. Gracias, Edgar, y a todos. Muchas gracias, Ladislao, muy a tono a lo que nos comenta la licenciada Ofelia. Esto viene a abonar a la vida de otros. Dios nos tiene con un propósito, sin lugar a dudas, en el lugar en el que estamos. Vean lo que nos dice acá el material. Estamos en la lección 5, vámonos al punto número 6. Dice, sería un poco usual encontrar el término discipulador en la descripción de trabajo de una compañía común. ¿Qué hay de similitud con el concepto de capacitador? Bueno, en el correo que les mandábamos el día de hoy decía, ¿sabes que el concepto de coaching es más viejo de lo que parece? Y tiene que ver con el concepto que detrás hay del discipulado, tiene que ver con lo que hoy pudiéramos llamar coaching. Es decir, no solamente es una persona enseñándole a otros. Cuando hablamos de coaching, estamos hablando de una persona que dedica tiempo para escuchar y hacer preguntas que hacen que la otra persona aprenda, reflexione, reaccione, tome decisiones, pero no decide por él. Y ¿sería usual o no encontrar el concepto de discipulador en una empresa? Pues obviamente no así, no como discipulador, pero curiosamente cada vez más hay empresas que han abrazado el concepto de coaching. A mí me invitó una empresa americana muy grande que tiene una gran presencia en nuestro país a hablar en un evento que organizaron para 250 personas que son ellos coaches internos, les llaman mentores. Y me invitaron a dar una conferencia para animarles y exhortarles en su trabajo. Una conferencia acerca del factor mentor, lo que implica ser un mentor. Y esta empresa sabe que se requieren esos nexos. No solamente tengo que aprender de alguien, sino caminar con alguien. Y cada vez más es interesante que lo estamos viendo en el mundo empresarial. Concluyo con esto. Dice la aplicación personal, ¿alguna vez has sido discipulado? ¿Cómo impactó tu vida? Si lo fuiste. Si nunca has sido discipulado por otra persona, ¿sería receptivo si la oportunidad se le presenta? ¿Qué temores o inquietudes tiene al respecto? Y luego, la otra cosa es, si usted nunca ha discipulado, ¿estaría dispuesto a hacerlo? Y quiero compartirles muy brevemente esta pantalla en donde encontramos unos pasajes bíblicos que me parecieron muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver con Bernabé. Literalmente poniendo en el buscador la palabra Bernabé, encontramos, son 30 versículos que nos mencionan el nombre Bernabé. Bernabé no es uno de los personajes bíblicos más reconocidos. Sin embargo, este hombre fue crucial en la vida del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9, versículo 27, dice, entonces Bernabé, tomándole, y se refiere al apóstol Pablo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo, que es el nombre original de Pablo, había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en nombre de Jesús. Cuando Pablo se convierte, recordemos que él había sido un opositor a la iglesia, había sido un hombre que atacaba a la iglesia, y cuando recién se convierte, pues la gente de la iglesia no estaba muy segura de que fuera genuino, no sabían si eso era una trampa, y entonces Bernabé lo toma. Y Bernabé, aunque Pablo era un hombre que conocía muchísimo la Biblia, necesitaba un mentor.
necesitaba alguien que lo introdujera, alguien que lo encaminara, y este fue Bernabé. A partir de aquí, Hechos 11:22, 11:25, Hechos 11:30, vamos a encontrar el dueto dinámico, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo, Bernabé y Saulo. Hechos 12, Bernabé y Saulo. Hechos 13:1, Bernabé y Saulo. Bernabé está mentoreando a Pablo, lo está llevando, lo está trayendo, hasta que un día encontramos, esto está en Hechos 13, versículo 43, que por primera vez se le llama a Pablo, Pablo, ya no Saulo, y por primera vez aparece su nombre antes que Bernabé. Llegó un momento en que Bernabé dejó que Pablo creciera. Y la idea es esta: cada uno de nosotros, así como Pablo, debe de tener la suficiente humildad de tener un Bernabé, un mentor. Yo tengo el privilegio de contar con el doctor Enrique Cepeda. Justo el día de ayer le echábamos un grito. Necesitamos, como cualquier persona, y él y su esposa han sido para nosotros ese Bernabé, esa voz que de pronto necesitamos escuchar. Pero Pablo creció y Pablo después tuvo a su Timoteo. Y entonces este concepto es hermoso. Pablo tuvo a Bernabé y tuvo a Timoteo. Cada uno de nosotros es desafiado por Dios a tener mentores y a tener gente a la cual estemos discipulando, entrenando, capacitando. Les animo muchísimo a que tengan esto en mente. Una de las cosas en las que en el CBMC lo hacemos es a través de los comités. En los comités nos reunimos a estudiar materiales como estos con la idea de que eso nos esté alimentando para que nosotros después estemos discipulando a otros. Es como un centro de entrenamiento. Justamente el día 28 de febrero de este mes, vamos a iniciar un nuevo comité en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Algunas personas que están identificadas como de Guadalupe ya recibieron una invitación, y algunos otros que sean de otra parte de la ciudad, si les queda, digamos, están en la zona metropolitana de Monterrey, aquí me refiero estrictamente a los que están en Monterrey, les animaría a que nos pudieran acompañar para que vean el nacimiento de un comité. Quienes están en otras ciudades, Torreón, la Ciudad de México, en fin, y no formen parte de un comité, pónganse en contacto conmigo y lo remito. Es muy importante, o que formen parte de un comité establecido o eventualmente estén abriendo nuevos comités. ¿Cuál es la idea de un comité? Esta. Regreso al material simplemente para recordar lo que siempre presenta como resumen: orar por los 10 más buscados. Debemos de tener siempre en mente personas que necesitan de Dios tanto como nosotros y estar orando diariamente por ellos. Pero no solo eso, orar por una persona para discipular. Verme yo como un Pablo, sin dejar de tener mi Bernabé. Yo como Pablo, ¿qué hago? Busco a un Timoteo. Y entonces oro para que pueda estar compartiendo, edificando la vida de otros. Agradezco muchísimo el tiempo. Cerramos con preguntas si las hay. Le quiero pedir a Ofe. Ofe, ayúdanos con el tema de las preguntas, por favor. Edgar, no tenemos ninguna pregunta hasta ahorita. Correcto. Muy bien. Cerramos. Si alguien tiene alguna duda en cuanto a lo que viene siendo los eventos del CBMC, con toda confianza, responda al correo donde recibe el enlace y le podemos dar seguimiento. Les animo muchísimo, quienes quieran quedarse un ratito más. Ahorita vamos a cerrar la sesión, pero les voy a poner un spot de la Cumbre Global de Liderazgo en Monterrey. La Cumbre Global de Liderazgo la organiza un ministerio que no es el CBMC, pero tenemos una visión muy compartida, y entonces tendré el privilegio de participar por 5ª vez consecutiva en la cumbre acá en Monterrey. Quienes nunca hayan participado, les animo brutalmente a que lo hagan. En la verdad, a mí me encanta, me gusta mucho. La cumbre es el día 22 y 23 de febrero. No lo organiza el CEPEC, eso es cosa aparte, pero ahorita pongo el video con todos los datos. Si alguien quiere asistir al evento que vamos a tener el 28 de febrero, que va a ser en Guadalupe, que ese sí es del CEPEC, que es entrada gratuita, con toda confianza,
háganos llegar su mensaje a través del correo electrónico y le damos seguimiento, o si conoce gente en Guadalupe que le pudiera interesar, adelante con ello. Y pues de mi parte es todo. Agradezco su tiempo, agradezco su amabilidad y ahorita les pongo el video con muchísimo gusto con el tema de lo de la Cumbre Global de Liderazgo. Muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches y esperen ahí el correo de la ingeniero Keren, que es la que los busca para que se puedan tomar un ratito y presentarse. Que Dios les bendiga. Sí, hermanos, también recordándoles que se apunten en la asistencia, por favor. Ya les estuve mandando por el chat el link para que se registren. Gracias. Ahí va el video. Este año, únete a 445,000 de tus colegas y aprende a cómo aprovechar tu influencia con 2 días de entrenamiento de liderazgo con nuestros oradores de primer nivel. Con la participación de Simon Sinek, Strive Masiwa, Erwin McManus, Greg Groeschel, T.D. Jakes, John Maxwell, Carla Harris. La influencia es poderosa. El liderazgo es influencia. Y todos tenemos influencia. La pregunta es, ¿cómo estás utilizando la tuya? ¿Cómo cambiar el trabajo rutinario? Este año, únete a 445,000 de tus colegas y aprende a cómo aprovechar tu influencia con 2 días de entrenamiento de liderazgo con nuestros oradores de primer nivel. Con la participación de Simon Sinek, Strive Masiwa, Erwin McManus, Greg Groeschel, T.D. Jakes, John Maxwell, Carla Harris. La influencia es poderosa. El liderazgo es influencia. Y todos tenemos influencia. La pregunta es, ¿cómo estás utilizando la tuya? Este año, únete a 445,000 de tus colegas y aprende a cómo aprovechar tu influencia con 2 días de entrenamiento de liderazgo con nuestros oradores de primer nivel. Con la participación de Simon Sinek, Strive Masiwa, Erwin McManus, Greg Groeschel, T.D. Jakes, John Maxwell, Carla Harris. La influencia es poderosa. El liderazgo es influencia. Y todos tenemos influencia. La pregunta es, ¿cómo estás utilizando la tuya?
Este año, únete a 445,000 de tus colegas y aprende a cómo aprovechar tu influencia con 2 días de entrenamiento de liderazgo con nuestros oradores de primer nivel. Con la participación de Simon Sinek, Strive Masiwa, Erwin McManus, Greg Groeschel, T.D. Jakes, John Maxwell, Carla Harris. La influencia es poderosa. El liderazgo es influencia. Y todos tenemos influencia. La pregunta es, ¿cómo estás utilizando la tuya? Este año, únete a 445,000 de tus colegas y aprende a cómo aprovechar tu influencia con 2 días de entrenamiento de liderazgo con nuestros oradores de primer nivel. Con la participación de Simon Sinek, Strive Masiwa, Erwin McManus, Greg Groeschel, T.D. Jakes, John Maxwell, Carla Harris. La influencia es poderosa. El liderazgo es influencia. Y todos tenemos influencia. La pregunta es, ¿cómo estás utilizando la tuya? Este año, únete a 445,000 de tus colegas y aprende a cómo aprovechar tu influencia con 2 días de entrenamiento de liderazgo con nuestros oradores de primer nivel. Con la participación de Simon Sinek, Strive Masiwa, Erwin McManus, Greg Groeschel, T.D. Jakes, John Maxwell, Carla Harris. La influencia es poderosa. El liderazgo es influencia. Y todos tenemos influencia. La pregunta es, ¿cómo estás utilizando la tuya? ¿Han oído hablar de los sobrevivientes de los Andes? De las 45 personas que iban en el avión, 12 murieron en el accidente. Entre ellas la madre de Fernando Parrado. 5 murieron al otro día. Y a los 8 días muere Susana Parrado, hermana de Fernando, debido a sus lesiones. A los 16 días una avalancha se llevó la vida de 8 más. Y 2 jóvenes murieron a mediados de noviembre por las infecciones de sus lesiones. Los demás completaron 72 días en la montaña hasta que fueron rescatados. ¿Qué conferencista logra hoy colmar un auditorio de 2.500 ejecutivos y empresarios, muchos con sus mujeres e hijos, y hablar durante 1 hora y media sin que nadie pierda detalle del tema? Fernando Parrado, uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes, a 36 años de aquella historia que asombró al mundo, consiguió hace algunos meses más que eso: conmover a un foro de negocios y capacitación empresarial al transmitir las simples moralejas que le dejaron vivir 72 días en plena cordillera sin agua ni comida. Esta es la conferencia que dio.
Su presentación, un monólogo sin golpes bajos, acompañado por videos e imágenes de la montaña, tuvo 2 etapas bien diferentes. En la primera narró, con un relato íntimo repleto de anécdotas, los momentos que lo marcaron de aquella odisea a 4.000 metros de altura, en la que perdió a buena parte de sus amigos,